hermanos. Yo deseo que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, benditos de nuestro Dios. En esta hora me corresponde a mí dar el testimonio de manera, bueno, yo he recibido muchos milagros de parte de nuestro Dios. He probado muchos milagros de parte de Él, pero en esta hora, bueno, yo quisiera hablar de uno de ellos, ¿verdad? Uno que afectó, bueno, que dio un golpe duro a lo que es mi fe, ¿verdad? En aquel entonces. Yo quisiera antes que nada empezar con una porción de la escritura en el libro de Éxodo, en su capítulo 34 y en su versículo 10 dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Así dice la palabra de nuestro Dios, y yo creo que Dios, ¿verdad? Así como en aquel tiempo hizo esas grandes maravillas, como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hubo grandes milagros, siguen habiendo todos esos milagros. Mi testimonio en esta hora es de hace ya algunos años, cuando iban a ser mi segundo hijo. eh, yo recuerdo bien que desde el primero, ¿verdad? Desde mi primer hijo, Dan, mi esposa se puso muy enferma, ¿verdad? No podía aliviarse. Yo recuerdo que ella duró una semana en el hospital a causa de que todo su embarazo estuvo un poco complicado. eh, Tenía pues mucho vómito, entonces esto la llevó a que cuando ella ya se iba a aliviar, ¿verdad? Estuviera muy débil, estuviera anémica. Y yo recuerdo que con mi primer hijo pasó una semana en el hospital, pero gracias a Dios pues ella salió adelante. Con mi segundo hijo, ¿verdad? Pues sí se puso un poquito más delicada. Eh, Ella teníamos un año aproximadamente de haber perdido un bebé. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando ella me dio la noticia de este bebé que perdimos, yo recuerdo que yo me preguntaba, yo decía, nuestra situación económica estaba un poco difícil, y yo recuerdo que en aquel entonces yo pensé, ¿verdad?, o yo tal vez le dije a Dios, pero ¿por qué, Señor? Pues si estás viendo cómo estamos, ¿cómo es posible que se embarace ahorita en este momento? Y así fue mi pensamiento, ¿no? Y pues poco tiempo después mi esposa tuvo complicaciones y perdió este bebé. Y yo recuerdo que yo me sentí culpable, ¿verdad? Por los pensamientos o por las palabras que yo dije. Yo me sentí culpable, bueno, yo le pedí perdón a Dios por haber pensado de esta manera, porque pues es duro, ¿verdad? Para uno como varón es duro perder un hijo, pero aún más para uno como mujer, ¿verdad? Que es la que los tiene en el vientre. Yo recuerdo que mi esposa pues estaba muy triste, estaba mal, ¿verdad? Y después ya cuando me dio la noticia de que venía este tercer el niño, bueno, en este caso el segundo, ¿verdad? Yo recuerdo que me acordé de esas palabras que yo había dicho, y pues yo lo pensé, lo medité y dije, no, no va a ser lo mismo, ¿verdad? Con él. Yo sé que son bendiciones, yo sé que yo pequé en contra de Dios al pensar de esta manera, pero y cuando ella me dijo, yo dije, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera. Si Él nos quiere enviar esta bendición, yo sé que Él tendrá que ayudarnos también para que podamos pues mantener también este otro hijo. Y, y ya recuerdo, ¿verdad? Yo que fue algo diferente. Yo le dije, bueno, pues qué bueno que estás embarazada, ahora hay que cuidarse, ¿verdad? Cuídate para que no te pase como el primero. Y pasó el tiempo, pero también con este embarazo, pues mi esposa también pues, se puso muy mal. Era del diario vomitar, todo lo que comía lo vomitaba, y luego aparte pues el bebé, nosotros sabemos que pues los bebés se siguen alimentando, ¿no? De su madre. A ellos no les importa si come bien o no.
ellos de por sí tienen que alimentarse. Entonces yo recuerdo que ya cuando llegó el momento, ¿verdad?, de que ella se iba a aliviar, pues realmente cuando llegó al hospital, ella tenía anemia, ella estaba muy mal de salud, y yo recuerdo cómo ella ingresó, ¿verdad? Y desde un principio pues nos dijeron que pues, estaba complicado para que ella se aliviara. Eh, lo que hicieron en el hospital fue que le estuvieron poniendo plaquetas porque ella estaba, pues había perdido también mucha sangre, estaba anémica, y pues le estuvieron poniendo plaquetas porque lo que me dijeron en un principio que no la podían operar porque corría el riesgo, ¿verdad?, de quedarse en la plancha en la operación. Entonces pues estuvieron tratando de estabilizarla. Yo recuerdo que tenía poco yo de haber entrado a trabajar en la empresa donde estaba y pedí mis días, ¿verdad?, para que pudiera estar yo con ella allí en el hospital. Y recuerdo que se terminaron mis días y todavía yo recuerdo que de ahí pues me iba a trabajar, yo me quedaba en el hospital, mi hermano también me acompañaba, mi hermano Felipe, y familiares también me acompañaban, ¿verdad?, a veces a quedarme, pero yo recuerdo que pues yo estaba ahí, yo no quería irme, y, y yo me quedaba ahí cuando se me terminaron mis días que dan en las empresas por alumbramiento. Pues tuve que irme a trabajar, tuve que de ahí irme a trabajar en la mañana y regresar por la tarde, salvo que algunas veces ya regresaba a la casa, me bañaba y volví a regresar al hospital. En esa ocasión pues el tiempo se prolongó un poco. Ya mi esposa duró una semana y media ahí en el hospital y recuerdo que pues salían los doctores y nos daban informes, pero yo veía cómo salían mucha gente ya con sus bebés, algunos otros pues también salían ya sin nada, ¿verdad? Era triste ver cómo entraban las mujeres embarazadas, las familias, los esposos esperando y cómo salían esas familias, ese matrimonio y pues sin niño. Era algo tremendo porque pues también te hacía pensar, bueno, me hacía pensar a mí que pues estábamos también en la misma situación que todos ellos. Sí, ciertamente nosotros pues sabemos o creemos, ¿verdad?, que tenemos un Dios todopoderoso, pero finalmente pues sabemos que Dios a veces permite muchas cosas, ¿no? Él sabe por qué. Entonces yo veía esto y pues sí me preocupaba, ¿verdad? Porque pues, mi esposa estaba ahí adentro y luego a veces tardaban mucho tiempo en que nos daban informe y salían y no daban informe y uno preguntaba y les decía, oiga, paciente fulano de tal, y decía, no tenemos ningún informe. Y pues realmente uno afuera, ellos adentro, pues no sabía uno ni cómo estaba, ni qué estaba pasando. Y luego pues uno se imagina muchas cosas, ¿no? Llegan a tu mente muchas cosas, pero bueno, uno siempre buscando confiar en el Señor, ¿no? Hasta que un día ya pasada esa semana y media, sale un doctor y empieza a dar los anuncios y pregunta, ¿verdad?, por el familiar de la paciente Ramos Conde. Y ya yo me acerco, yo le digo, yo soy familiar, soy el esposo de la paciente Ramos Conde. Y, y recuerdo muy bien cómo se acerca esta persona, este médico, se acerca y me dice, mire, le voy a decir la verdad, su esposa y su hijo están muy mal, ya su esposa está muy débil, es, pues ya por el tiempo que lleva, ella tiene anemia, no ha podido como que estabilizarse y pues ya tenemos que intervenirla, dice, porque el bebé se está secando, ya pasó, se le pasó el tiempo de alumbramiento y pues me dice esta persona, me dice, pues ahora sí que yo le hago la pregunta, ¿usted a quién elige que se salve, ¿no? Y bueno, pues en el momento pues me sentí muy mal, ¿no? Porque cómo pueden hacerle a alguien esa pregunta, ¿no? De escoge o como si fuera algo tan fácil de decir.
ah, sí, pues mire, yo escojo a tal persona, escojo a mi hijo o escojo a mi esposa. Yo recuerdo que lo que sentí, yo sentí como en ese momento, en ese instante, pues verdaderamente Dios probaba mi fe, ¿no? Me, me, me daba duro en mi fe porque muchas veces uno dice tener fe y dice uno, yo tengo fe, yo sé que esto, yo sé que el otro, pero la mayoría de las veces lo decimos cuando estamos bien, cuando no pasamos situaciones así difíciles, ¿no? Es cuando nosotros declaramos tener mucha fe, pero cuando vienen situaciones de esas es cuando verdaderamente Dios prueba tu fe, ¿no? Cuando verdaderamente Dios te, te prueba y te pone en un lugar donde tú tienes que afirmarte en lo que tú estás declarando, en lo que tú dices. Yo recuerdo que pues sí me quedé pues mudo, ¿no? En el momento y la persona esperando la respuesta, pero a mi mente venía, ¿verdad? Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, nosotros creemos en un Dios de milagros, en quien hemos confiado, ¿verdad? Sabemos que nosotros tenemos una esperanza más allá, que hay mucha gente, ¿verdad? Que no la tiene, que no conoce a Dios, pero nosotros, yo sabía o yo tenía en mi mente, ¿verdad? Que pues yo confiaba en Dios. Yo recuerdo que yo lo que le dije a esta persona, ¿cómo crees que yo voy a decidir entre dos vidas, ¿no? ¿Cómo crees que yo voy a decidir entre dos personas? Y yo le dije, tú haz lo que tengas que hacer, que yo sé que Dios va a hacer lo demás. Ustedes hagan su trabajo y Dios va a hacer todo lo demás. Entonces ya esta persona, este médico, me dice, bueno, está bien, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos hacer. Y yo le dije, sí, ustedes hagan su trabajo, que yo sé que Dios va a hacer lo demás. Y ya se volvió a meter el médico y ya recuerdo que pasó algo de tiempo, pues yo con la incertidumbre afuera, ¿verdad? Esperando y pensando, meditando las palabras que me decía, pensando cómo estaría mi esposa adentro, cómo estaría mi hijo, ¿verdad? De que al decirme que los dos estaban ya pues muy mal, pues no sé, a veces somos humanos y uno piensa muchas cosas. Ya recuerdo que pues así estaba, cuando ya más tarde, bueno, ya después de mucho tiempo, salió otra vez un médico para dar el informe y ya me vuelven a llamar, familiar de Ramos Conde, y ya recuerdo que yo me acerco y yo pues, nervioso le pregunto qué pasó y ya me dicen su paciente ya salió, pues está delicada, el bebé también ya están bien los dos dentro de lo que cabe, pero sí están delicados, ahorita todavía tienen que esperarse porque pues sí está muy débil la esposa, tenemos que ver cómo reacciona, también el bebé dice tenemos que ver porque se le pasó mucho tiempo, tenemos que ver que no tenga ninguna complicación ni nada de eso, entonces pues de alguna manera yo me sentí un poco más aliviado, ¿verdad? Porque, bueno, el saber que ya Dios hizo algo, ¿verdad? Nosotros creemos que cuando Dios dice la palabra de Dios, que cuando Dios empieza la obra, Él la termina. Y yo sabía, yo confiaba en mi corazón, yo decía, si Dios les permitió salir bien de esa operación que era lo más riesgoso en ese momento, yo sé que Dios por algo lo hizo y yo sé que Dios tiene el control de todo. Entonces, pues de alguna manera me quedé un poco más tranquilo, sí preocupado porque lo que me decían es que a lo mejor el bebé podía haber tenido eh, pues complicaciones, ¿verdad? No sé si por el oxígeno que les llegue al cerebro, todo eso. Entonces lo que decían que tenían que checarlo, ¿no? Y ya pues permanecieron también, todavía hay otro tiempo y ya después ya cuando ya me dijeron no pues ya su esposa la vamos a pasar a piso, su bebé también ya está muy bien, ya está estable, puede pasar a verlos, ¿verdad? Yo recuerdo que pues la alegría, ¿verdad? Fue grande y más que nada que yo de alguna manera me sentía culpable, ¿verdad? También por lo que había pasado anteriormente con mi otro bebé,
de alguna manera yo me sentía culpable. Yo decía, pues a lo mejor Dios me va a castigar, ¿verdad? Por haber pensado de esa manera, y entonces Dios ya no me va a dar más descendencia por haber pensado así, ¿no? Bueno, yo lo pensaba así, decía, yo he tenido la culpa, y que Dios a lo mejor ya por haber pensado de esa manera ya no me iba a dar más descendencia a Dios. Pero ya cuando yo pasé a verlo, ya cuando vi a mi esposa, sí, lógico, sí la vi pues muy demacrada, muy débil. Eh, a mi hijo pues ya lo vi que ya él estaba ya en los cuneros, ya estaba más estable, ya estaba como los otros niños. Pues sí da uno gracias a Dios, porque pues entiende, ¿verdad? Nosotros a veces la gente le cree a los médicos, la gente le cree a las personas, pero nosotros finalmente sabemos que la última palabra siempre la tiene Dios, y que aunque la gente puede decir mil cosas, aunque ellos se hayan preparado y puedan decir mil cosas, sabemos que Dios tiene todo el control en su mano, y que dice la gente en el mundo, ¿verdad? Que lo único que no tiene solución en este mundo es la muerte, pero nosotros sabemos que aún la muerte, ¿verdad? No puede nada contra nuestro Dios, y que aún Él es Dios de la resurrección, dice, Él es la resurrección, la verdad y la vida, y nosotros así lo creemos. Él levanta de los muertos, ¿verdad? Y yo así lo creo, y así lo creemos nosotros. Y pues ha habido muchas cosas que Dios me ha ayudado, milagros que han sucedido en mi vida, pero este fue uno de los pues, más fuertes en su momento, ¿verdad? Porque pues el querer que uno tome una decisión acerca de dos vidas, pues es algo tremendo. Pero para la gloria y honra de mi Dios, mi hijo ahora tiene 20 años, mi hijo está muy bien, es una persona sana. Mi esposa también, gracias a Dios, ya pues se ha recuperado, ¿verdad? Eh, de todo eso que pasó, y pues solamente nos queda, ¿verdad? Como ese sentir, como esa respuesta de Dios, de que Dios siempre tiene ese control. Yo lo que les puedo decir, ¿verdad? Todos los que nos ven, los que nos escuchan, es que debemos de confiar en Dios. Dios siempre obra para bien en nuestras vidas, y Dios siempre tiene el control. Y finalmente también debemos de nosotros en algún momento pues aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a Él nada se le escapa, su voluntad es perfecta. Bueno, pues este es mi testimonio. Yo deseo que el Señor les bendiga, ¿verdad? Que el Señor los guarde. Y como este mes nos han dicho, ¿verdad? En esta fiesta es la fiesta de los milagros. Yo sé que muchos milagros pueden suceder. Si usted está pasando por alguna situación difícil, por algún problema, por lo que sea, yo le puedo decir con toda certeza y sin temor a equivocarme que Dios puede solucionarlo, que Dios puede arreglar ese problema, Dios puede suplir sus necesidades. Yo deseo que el Señor les bendiga, y así espero que todos estén gozando de buena salud, y que todos los que vean este testimonio pues les sirva también para afirmar su fe, para afirmarlos en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.